Creo que la genética puede ser de los campos de estudio más difíciles de entender y más complejos de todo lo relacionado con la medicina y la salud. Pero aquí te he traído desde cero algunos de los conceptos más importantes de genética que van a servir para que tengas un acercamiento bastante bueno en todo este tema de la genética. Vamos a empezar desde el principio hablando sobre qué es la genética y qué es un gen, hasta las distintas mutaciones que existen, qué son los telómeros o cuál es el peso de la epigenética. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @Entiende tu Salud. ¿Qué es la genética? La genética podríamos definirla como una rama de la biología que estudia los genes, su herencia y la variación de estos. La genética es muy amplia porque abarca desde el nivel molecular de los genes hasta la propia genética de poblaciones y tiene aplicaciones en muchos campos diversos: medicina, agricultura o biotecnología, por ejemplo. Si hay alguien al que podríamos catalogar como el padre de la genética, ese es Mendel. Gregor Mendel fue un monje austriaco que hizo una serie de experimentos muy famosos con guisantes en el siglo XIX. Es posible que hayas escuchado hablar de ellos. Sus trabajos fueron ignorados en su época, pero años más tarde se redescubrieron y Mendel se convirtió en el padre de la genética moderna porque descubrió las leyes fundamentales de la herencia. No nos vamos a meter más en este tema histórico, pero desde ese momento, que hablamos ya a principios del siglo XX prácticamente, ha llovido y mucho. Y además, la genética es un campo al que le queda muchísimo por avanzar todavía. ¿Qué trastornos genéticos distinguimos? Vamos a ver los tipos de trastornos genéticos más importantes. En primer lugar, los trastornos monogénicos, que como indica su nombre, mono, uno, génicos, gen, son los causados por la alteración de un único gen. Estos trastornos, que ocurren porque se afecta un solo gen, son los que siguen las leyes de Mendel. Digamos que podríamos decir que son los más simples. Algún ejemplo real de enfermedad monogénica puede ser la anemia falciforme, la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, la hemocromatosis, la hemofilia o la talasemia. Pero como puede suponerse, en realidad la mayoría de trastornos genéticos ocurren por algo mucho más complejo. Y con esto distinguimos otro tipo de trastornos, los trastornos multifactoriales, que son la gran mayoría. Los multifactoriales son aquellos que ocurren por una alteración simultánea de varios genes y además por factores ambientales. Ejemplos de trastornos multifactoriales podrían ser la diabetes, el trastorno del espectro autista, los tipos de cáncer, Alzheimer, asma, Parkinson, en fin, como digo, son en realidad la mayoría de patologías. Un tercer grupo de trastornos son los trastornos cromosómicos, ocurridos por una alteración bien en el número o bien en la estructura de los cromosomas. Después veremos qué son los cromosomas. Aquí podemos destacar, por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisomía del par 21, es decir, que aparece un cromosoma 21 extra, o el síndrome de Turner, que ocurre en mujeres que solo tienen un cromosoma X, cuando las mujeres deberían tener 2. Y un cuarto tipo de trastornos serían los trastornos mitocondriales, que ocurren por una alteración en el ADN de las mitocondrias. Porque no solo hay ADN en el núcleo de la célula. Resumiendo estos 4 tipos de trastornos: monogénicos, de un solo gen; multifactoriales, de varios genes más el ambiente; cromosómicos y mitocondriales.
Como sé que aquí hay mucha información, vamos a ir desgranándolo poco a poco. Y para empezar, ¿qué es un gen? ¿Qué entendemos por un gen? Porque es una definición que puede dar a más quebraderos de cabeza de lo que parece. Un gen es la unidad funcional de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes son segmentos del ADN y la mayoría de genes contienen información para crear una proteína específica, pero otros no. Es decir, todas las proteínas vienen de los genes, de lo que pone en nuestro ADN, porque el ADN son los planos, el manual, para crear los ladrillos de los que se compone nuestro cuerpo. ¿Y qué es el ADN? ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, que es una molécula muy grande cuya función es la de contener la información genética de los seres vivos. El ADN es una macromolécula que está formada por una cadena muy larga de nucleótidos, que los nucleótidos son los ladrillos que forman al ADN, y hay 4. Es decir, el ADN se compone por una secuencia de estos 4 ladrillos, de estos 4 nucleótidos, que son A, adenina, T, tiamina, C, citosina y G, guanina. Y sí, toda la información genética se compone de una combinación de estas 4 letras. A lo mejor esto te suena, pero el ADN tiene forma de doble hélice, como una escalera en espiral, y los nucleótidos se unen entre ellos, siempre la adenina con la tiamina y la citosina con la guanina, con puentes de hidrógeno. Pero antes de meternos más en el ADN, ¿qué es el ARN? ¿Te suena esto de ARN? ARN son las siglas de ácido ribonucleico y es una molécula bastante parecida al ADN. El ARN surge del ADN por un proceso llamado transcripción y la diferencia es que el ARN solo contiene una cadena de nucleótidos y que, aunque también se forma por una combinación de 4 ladrillos, de 4 nucleótidos, cambia en uno. Es adenina, citosina, guanina y uracilo. El uracilo es el que cambia. Y si el ADN sirve para conservar la información genética y pasársela a nuestra descendencia, ¿para qué sirve el ARN? El ARN tiene funciones diversas, pero puede que la más importante sea la síntesis de proteínas. Cuando formamos ARN, que recuerda que es con un molde de ADN, este ARN va a una estructura de la célula llamada ribosoma. Y es en los ribosomas donde creamos proteínas. Esta es la función más importante del ARN, el servir de molde para que se creen proteínas. Las proteínas, por cierto, están compuestas por aminoácidos, es decir, los aminoácidos son a las proteínas lo que los nucleótidos al ADN. Son los ladrillos para formar algo más grande. Este ARN que sirve para crear proteínas se llama ARN mensajero, que a lo mejor te suena haberlo escuchado últimamente por el tema de las vacunas del COVID, que se inoculaba ARN mensajero. ¿Para qué? Para que ese ARN mensajero en nuestras células sintetizase una proteína. En este caso, una proteína del virus, porque recuerda que el ARN sirve de molde para crear proteínas. Pero también hay otros tipos de ARN. El ARN ribosómico, el de transferencia, los microARNs, los ribocimas, pero aquí no vamos a meternos. Tanto el ADN como el ARN se conocen como ácidos nucleicos. Y como culturilla básica es saber quién descubrió la estructura del ADN, porque es probablemente el mayor descubrimiento de la historia de la genética médica. Este descubrimiento ocurrió en 1953 y se atribuye a Watson y Crick, 2 científicos famosísimos. Aunque esto es de los ejemplos más representativos,
de cómo se ha silenciado el trabajo de una mujer y perdió todo el mérito. Ya sabemos que este descubrimiento, por el que por cierto se llevaron el Nobel, en realidad fue gracias a la química británica Rosalind Franklin. Sí, le robaron el trabajo, básicamente. Y después de este paréntesis, ¿dónde se encuentra el ADN? El ADN en nuestras células, que son eucariotas, la mayoría se encuentra en el núcleo celular y básicamente esta es la función del núcleo, el hacer una especie de cofre para nuestra información genética, que es posiblemente lo más valioso que tenemos. Pero no tenemos ADN solo en el núcleo, sino también importante en las mitocondrias. Y aquí hacemos alusión a los trastornos que veíamos al principio de trastornos mitocondriales. Las mitocondrias son unos orgánulos dentro de nuestras células que se encargan básicamente de producir energía y también tienen algo de ADN y crean algunas de sus propias proteínas. Pero aunque tienen poco ADN, es importante saberlo porque esta información genética solo se hereda por la línea materna, es decir, todo el ADN mitocondrial viene de nuestra madre. Una enfermedad conocida por alteración del ADN mitocondrial podría ser, por ejemplo, la neuropatía óptica de Leber. Como digo, en realidad hay poquitos genes producidos en la mitocondria. Para que nos hagamos una idea, sabemos que el ADN nuclear del núcleo celular produce unos 25.000 genes, mientras que el mitocondrial solo 37. Vamos a hablar un poco más del genoma nuclear, es decir, del ADN en el núcleo de cada célula, porque por cierto, todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo ADN. Lo que pasa que dependiendo de la célula se expresan unos genes u otros, pero el ADN es el mismo en todas las células, a excepción de los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Pero el ADN de una célula del hígado es el mismo ADN que el de una célula del corazón. En nuestro núcleo, el ADN se organiza en cromosomas, que los cromosomas no son más que las moléculas organizadas de ADN. En cada una de nuestras células encontramos 23 pares de cromosomas. En cada par viene uno de ellos de nuestro padre y el otro de nuestra madre. Y uno de estos 23 pares son los cromosomas sexuales. A cada una de las variantes de cada gen se le llama alelo. Es decir, para cada gen tenemos un alelo materno y otro alelo paterno, que competirán de cierta manera según si uno es dominante, recesivo, más dominante, si se expresan los dos, para ver finalmente qué se expresa. Voy a decirte una cosa que puede descolocar bastante. La mayoría de nuestro ADN no tiene genes o no sirve para codificar ninguna proteína. De hecho, es más, el 75% de nuestro ADN ni siquiera tiene genes. Es lo que se conoce como ADN intergénico. Y del 25% que sí tiene genes, el 90% es ADN no codificante, no codifica ninguna proteína. Es decir, solo un 10% de ese 25% sí codifica proteínas. Esto es algo bastante rompedor. Y la pregunta obvia, ¿para qué tenemos tanto ADN que parece inservible? Durante mucho tiempo se pensó que era basura sin función, pero esto evidentemente no puede ser verdad. No vamos a estar conservando esa información si no valiera para nada. Y ahora sabemos que toda esa información que no tiene genes o que no codifica proteínas
en realidad es crucial para regular la expresión génica, el modo en el que se expresan los genes. Vamos a hablar un poquito más de los cromosomas. Estos tienen una especie en forma de X que están formados tanto por ADN como por proteínas, las histonas sobre todo. Aunque lo dijimos antes, te lo repito, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, en total tenemos 46 cromosomas, y uno de estos pares son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son 2, que en las mujeres son 2 cromosomas X y en los hombres es un cromosoma X y otro cromosoma Y. Una parte muy citada de los cromosomas son los telómeros. Los telómeros son unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas, que se componen de secuencias de ADN muy repetitivas, siempre iguales, y que además no codifican nada. ¿Y para qué sirven entonces los telómeros? Principalmente para proteger a los cromosomas y evitar que se desgasten. En lugar de desgastarse una parte importante del cromosoma que sí tenga genes, se desgastan los telómeros. ¿Y por qué se habla mucho de los telómeros? Cada vez que una célula se divide, se acortan un poco más sus telómeros, y es precisamente este acortamiento de los telómeros el que se ha relacionado con el envejecimiento celular. Y solo algunas células, como las células madre, tienen una enzima llamada telomerasa, que sirve para que los telómeros nunca se desgasten del todo y que así, con muchos otros factores, la célula pueda dividirse prácticamente de forma infinita, porque cuando los telómeros se acaban, la célula se muere. Por eso nuestras células pueden dividirse un número limitado de veces. ¿Y qué otras células son virtualmente inmortales y pueden dividirse mucho? Las células cancerígenas. Cuando todo esto de la telomerasa se descubrió, se presentó como poco menos que la panacea y la fuente eterna de la juventud, pero al inyectar nosotros telomerasas, lo que provocamos es cáncer. Una vez más, la solución no parecía tan sencilla. De genética podemos hablar días seguidos sin parar, pero no podemos dejar de hablar de un tema que has escuchado: las mutaciones. Se considera una mutación a todo cambio en la secuencia del ADN que afecta al menos a un nucleótido. Las mutaciones, a su vez, pueden o no producir algún cambio visible o detectable de algún modo, y además pueden o no transmitirse a la descendencia. Una mutación se podrá transmitir a la descendencia cuando ésta afecte a los gametos, es decir, a los óvulos o los espermatozoides. Además, las mutaciones pueden ser buenas, malas o neutras. También pueden ser buenas, como digo, porque de hecho es uno de los motores para que la especie evolucione. Igualmente, las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por factores externos como sustancias químicas, sustancias físicas como la radiación o incluso entidades biológicas como ciertos virus. Algunos virus que pueden provocar cambios en el ADN son el virus del papiloma humano, el virus Epstein-Barr y el virus de la hepatitis B. Pero no todos los cambios en el ADN implican unas modificaciones en su secuencia de nucleótidos, y aquí entra en juego la epigenética. La epigenética es el campo de estudio que precisamente se centra en los cambios en la expresión génica que ocurren sin que haya alteraciones en la secuencia de ADN. La epigenética está teniendo muchísimo peso actualmente, por ejemplo, porque explica la influencia ambiental en nuestra propia expresión de los genes. Y con este último temazo abierto, que es la epigenética,
vamos a dejar el capítulo porque si no sería eterno hablar de genética y de los conceptos asociados. Hay muchas cosas en el tintero, como por ejemplo la herencia ligada al cromosoma X, extendernos más sobre epigenética, aunque esto te adelanto que tendremos un episodio entero, temas de edición genética, muchísimas cosas. Pero como es inabarcable, vamos a quedarnos con este episodio de cosas generales y conceptos clave. Si te ha gustado, puedes decírmelo para que tratemos más cosas de genética, y para no perderte los siguientes puedes darle a seguir al canal en la plataforma donde suelas escuchar podcast. A mí puedes ayudarme dejándome una valoración de 5 estrellas y recomendándolo por tu red y a tus seres queridos. Recuerda que puedes encontrarme en TikTok, Twitter e Instagram como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Un abrazo y hasta pronto.